Estamos estudiando la primera carta que Pedro hace a cada uno de los creyentes, pero Pedro ha venido tratando temas importantes. Uno de estos temas es la sumisión. Pedro no ha olvidado ninguno de los seres humanos dentro de una congregación, sino por el contrario. Pedro habló para los hijos, Pedro habló para los esposos, para los trabajadores. Pedro ha hablado para todos. Y en la lección 12 estamos tratando la sumisión de la esposa en dirección a su esposo. Pero bien sabemos que no todos los hogares están constituidos de personas creyentes y que algunas veces nuestras decisiones antes de ser creyentes o ya siéndolo nos han llevado a elegir de alguna manera personas que no lo son. Aunque tenemos la instrucción precisa que nos dice que no debemos de unirnos en yugo desigual, pues la vida a veces da muchas vueltas y cometemos errores, pero Pablo y Pedro han tratado aspectos muy importantes y puntuales. Es evidente que cuando hay un matrimonio y entre esta pareja hay desigualdades, hay distintas opiniones, esto enriquece la vida matrimonial. Pero cuando las diferencias son espirituales, genera una inconformidad en la vida de uno de ellos. Y por ende, por lo menos uno de ellos va a renegar de algunos aspectos. Y usted dirá, ¿y por qué empezamos con ese preámbulo? Porque definitivamente es lo que Pedro quiere dar a entender. Si recibimos la instrucción y cometemos el error de caer en esa falla, pues vamos a tener un resultado. Probablemente el resultado sea dirigido por la voluntad de Dios y haya conversión del esposo, pero probablemente eso no sea así. Hasta este momento hemos estudiado que su misión es estar bajo la autoridad de. Pero aquí no estamos diciendo que el esposo sea la autoridad máxima, sino que es la autoridad en el hogar. Pero tras esa autoridad está la cabeza principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Así como el esposo va a tener sometimiento de su esposa, así él va a estar sometido a la autoridad superior. Y este es en el contexto en el que hemos iniciado. Y nos quedamos en este literal A, donde dice: el posible resultado de la sumisión de una esposa cristiana es que su marido pueda ser ganado para Cristo. Cuando nosotros vemos este elemento importante, debemos de entender que estamos hablando de la actitud que una esposa debe de tener. Pedro está interesado en que si ya estamos unidos en yugo desigual, tengamos una actitud, en este caso las esposas tengan una actitud en donde el esposo pueda ver esa actitud para poder ser ganado. Pero ¿qué significa esta expresión ganado? En el griego quiere decir que él cambie un punto de vista distinto de lo que es un creyente. No podemos negar que en la iglesia tenemos diferentes pensamientos, diferentes temperamentos, y algunas mujeres han tomado el liderazgo producto de diferentes circunstancias dentro del hogar. Sin embargo, la instrucción, el deber ser, nos dice que la actitud de la esposa, sobre todo la actitud de la esposa cristiana, es que su marido pueda ser ganado, que pueda ver él ese cambio de actitud para que éste, a través de esos cambios de actitud,
pueda no ver a su esposa en ese contexto, sino la obra del Espíritu Santo en su esposa. Porque este es el punto. Cuando nosotros tratamos de ganar un alma para Cristo en nuestra humanidad, probablemente fracasemos. Porque estamos tratando de hacer lo que nosotros queremos. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo sea quien obre en esa vida, es el Espíritu de Dios quien va obrando, probablemente no de la manera en que nosotros creamos, pero sí tenemos la certeza que Él lo va haciendo. Y en este contexto, lo que se espera es que la actitud de la esposa pueda servir para que el esposo cambie. ¿Qué más nos dice? ¿Cuál es la estrategia evangelística de Dios en el caso de un yugo desigual? Pedro no descartó esto. Y si Pedro no lo hizo en su primera carta, es porque había un momento o habían personas unidas en yugo desigual. Y es por eso que Él lo está tratando y nos da a nosotros ese elemento que necesitamos. Pero ¿cuál es esa estrategia? Un claro evangelio y una vida piadosa de sumisión y buenas obras. Cuando nosotros hablamos de un claro evangelio, no estamos diciendo únicamente hablarle del evangelio al esposo que en este contexto es inconverso, sino vivir el evangelio. Y vivir el evangelio es una de las cosas más complicadas en la vida del creyente. Porque cada vez que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y entendemos que la salvación la tenemos desde el momento oportuno en el cual Él nos selló por medio de su Santo Espíritu, por haber confiado en la obra redentora de su Hijo, nosotros ya la tenemos. Ya estamos garantizados en eso. Pero vivirla como herederos del Señor, como hijos de Dios, es otra cosa. Y por eso Pedro dice un claro evangelio. Vivir el evangelio y tener una vida piadosa de sumisión y buenas obras es un claro ejemplo de lo que las esposas cristianas deben de hacer. Sin embargo, sabemos por las mismas circunstancias que no es fácil estar sometido a alguien. Algunas veces se dice dentro de la cultura salvadoreña, la mujer fue criada para esto y para lo otro, para estar bajo la autoridad de su esposo. Pero con el devenir de la historia y las luchas feministas, se ha venido creando y enalteciendo los derechos de la mujer como si estos tuviesen que llegar a un nivel más alto. Pero eso es lo que sucede allá afuera. Y no podemos negar que algunas mujeres han tomado protagonismo en esto. Pero no es eso lo que Dios está diciendo. No es eso lo que el Señor nos está enviando a recibir como su palabra, sino por el contrario, está llevándonos a mantenernos bajo una posición que debemos de entender no es una posición de inferioridad, porque tanto el hombre como la mujer tienen iguales derechos, pero ante el Señor la responsabilidad del hogar está sobre el hombre, no sobre la mujer. Por lo tanto, no estamos hablando de que, no, entonces la mujer es menos. Momento, nada que ver con ese tipo de posiciones, sino con la posición que Dios nos manda a tomar como base de esto. Lo contrario a la sumisión es relevarse, decirle al esposo, no estoy de acuerdo. Y probablemente eso sea una opción, pero no es lo que el Señor quiere. Vivir una vida de sumisión y de buenas obras debe de llevar a la mujer creyente a tener una actitud fuera de lo que en este mundo sucede.
cuando digo fuera, no significa que esta mujer va a vivir solamente encerrada, va a tener totalmente su rostro agachado, sino que debe de ser objeto para que el marido, cuando la vea, diga: el Señor realmente está obrando en esta vida. Y está obrando por medio de su actitud. Esta mujer ya no tiene una actitud negativa. Esta mujer ya no se rebela en contra de las decisiones. Y esto es el aspecto que cada uno de nosotros debe de entender. Pero como Pedro está tratando este punto a través de las esposas, no podemos decir que esto no constituya también un verdadero reto para cada una de las creyentes. Es fácil cuando nosotros vemos y nosotros ponemos nuestra vida a través que sea el Espíritu Santo quien guíe esto. Pero cuando queremos anteponer nuestra voluntad, siempre vamos a tener algunos inconvenientes. Recordemos que el matrimonio no es solamente una luna de miel. En el matrimonio hay discusiones, algunas veces hasta para ponerse de acuerdo con respecto a los hijos hay diferencias. El esposo quiere disciplinar de una manera, pero la esposa dice: no, son muy drásticos. El esposo está tratando de imponer una actitud en cada uno de sus hijos y la esposa dice: no me parece bien. Pero la actitud del creyente, tanto del esposo como de la esposa, debe de ser de común acuerdo en lo que la palabra de Dios dice, no en lo que yo pienso, sino en la forma en que el Señor lo va guiando. Y es lícito castigar a los hijos, ¿sí? El Señor lo ha dicho. Debemos de corregir. Y no ha dicho que los corrijamos así, saludándolos con una varita, sino con disciplina. Porque cuando eso no sucede, tendemos como hijos también a rebelarnos en contra de los padres. Y por eso Pedro está tratando este aspecto. Y dice que la estrategia evangelística, cuando hay un yugo desigual, es un claro evangelio y una vida piadosa de sumisión y de buenas obras. Veamos qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 9, versículo del 20 al 22. Vayamos a nuestra Biblia, hermano. Corintios 9, del 20 al 22. Pablo en estos versículos nos quiere enseñar un aspecto importante. Me he hecho, dice Pablo, para los judíos como judío, para ganar a los judíos, para los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, para los que están sin ley como sin ley, no estando yo sin ley a Dios bajo la ley a Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho para los débiles como débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para que de todo punto salve a algunos. ¿Qué nos enseña y qué no nos enseña este aspecto o estos versículos? Nos enseña de que si tenemos un esposo, las esposas tienen un esposo que no es creyente, deben de tener una actitud que refleje la vida de Dios, pero que al mismo tiempo esto no le permita amoldarse a las circunstancias. Pablo está diciendo: cuando me reunía con los de la ley, actuaba como los de la ley. Cuando me reunía con los que no tenían ley, actuaba como los que no tenían ley, pero había un propósito.
y el versículo 22 dice, para ganarlo. Es decir, que nuestras actitudes deben de estar encaminadas siempre a predicar el Evangelio claramente, de tal manera que quien nos ve actuar pueda observar que lo que estamos haciendo es para la gloria del Señor. Entonces, Pablo nos enseña esto. ¿Qué no nos enseña? Pablo no nos enseña que nos amoldemos al mundo. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo, si ustedes quieren vivir con los de ley, vivan luchando como los de la ley. Él no está diciendo eso. Como tampoco dice el otro extremo, si ustedes viven sin ley, vivan como ustedes quieran. Recordemos que el mismo Pablo ha dado principios importantes que nos sitúan dentro de un contexto. Y en la carta a los romanos él dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo puedo hacer cualquier cosa, pero no debo de hacerlo. Y en el caso de las esposas, pueden hacerlo, pero por respeto y por ganar a su esposo, deben de tener la actitud que el Señor manda. Y es eso lo que Pablo nos quiere mostrar aquí también. Porque cuando nosotros vemos este aspecto, debemos de entender que recibimos instrucciones, pero que algunas veces no queremos hacer caso a esas instrucciones. ¿Constituye esto una garantía? Bueno, ¿qué más nos enseña? La frase puede ser ganado nos indica una posibilidad y un propósito, no una garantía. ¿Cómo así, hermano? Bueno, usted debe de tener en su mente y encomendar el propósito al Señor de que su esposo no convertido pueda realmente convertirse. Pero tampoco es cierto que por muy buena que sea la actitud de la esposa creyente, ese es un principio inerrable. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay muchas circunstancias, hay muchas evidencias que nos dicen que hayan habido mujeres piadosas, pero que sus esposos han dejado o han negado la existencia del Señor. Probablemente no verbalmente, pero dicen, no, es que yo a esa iglesia no voy. Pero cuando está despreciando una iglesia, no está despreciando esta estructura que nosotros vemos, sino al Redentor. Porque aquí no venimos a hablar de nosotros, venimos a hablar de las instrucciones que Él nos da para tener una vida diferente. Esta posibilidad únicamente puede ser real si la esposa tiene esa actitud, pero no la garantía. Cuando la esposa tiene esa actitud, existe la posibilidad de que este hombre cambie, pero no siempre va a suceder. Y es por eso que nosotros hacemos rogativas por aquellos hogares que hay inconversos, para que esa unión llegue no solamente a la matrimonial, sino a la espiritual, y que de esa manera las cosas puedan ser diferentes. Aquí pueden surgir algunas situaciones distintas también. Probablemente ante las diferencias de los esposos y esposas, puede ser que una esposa sirva de piedra de tropiezo para su esposo. O puede ser incluso que la actitud de la esposa no sea la mejor. Y usted me dirá, pero ¿estamos obligados a hacerlo? Sí, las esposas están llamadas a hacerlo. Pero tal vez no sea la actitud mejor de la esposa. Y probablemente por esa actitud que la esposa muestra, el hombre no pueda convertirse. Pero tampoco debe de sentirse mal la persona, porque cuando se busca al Señor de verdad, se halla. No importa cuál sea el ejemplo que tenemos en un hogar.
¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay muchas familias dentro de una congregación, dentro de las iglesias, pero sus hijos andan en otro lugar, no están en la iglesia. No es una garantía. Hay hijos que están dentro de la congregación, pero sus padres prefieren andar en el mundo, alejados de la presencia del Señor. Por lo tanto, cuando decimos una posibilidad, indica esa opción que Él tiene. Y debemos de entender también, mujeres, que si el hombre no cambia, quien está negándose las bendiciones es el hombre. Pero no por eso significa que la actitud de la esposa debe de ser en contra de lo que el hombre hace. Todo tiene un límite. Y en el instituto hemos visto hasta qué momento vamos a definir ese límite. Porque la esposa, no solamente porque debe de estar en sumisión a su esposo, debe de hacer todo lo que el esposo quiere. Ese límite debemos de identificarlo claramente. Por lo tanto, ya mostramos que no constituye una garantía. El medio persuasivo para ganar al marido incrédulo es la conducta de las esposas, es el actuar de las esposas. Y lo vemos en el versículo 2. Y ahí leemos: en este versículo, que la conducta y el actuar de la esposa debe de ser de acuerdo, de tal manera que el esposo pueda ver esa conducta que manifiesta predicar. ¿Cómo ha de hacerse esto? Bueno, Pedro nos dice: sin palabras, sin argumentar, sin discutir, sin reclamar. ¿Es fácil esto? No. Pero hay discusiones infructuosas en la vida de los esposos. Hay opiniones que en vez de edificar destruyen alguna situación. Cuando estamos observando esto, estamos viendo cómo el Señor nos va ilustrando para las esposas que lo que está pidiendo es una actitud de sumisión, no de discusión en cuanto al Evangelio. Pero también pide que la esposa muestre una actitud piadosa con relación a su esposo. Aquí no está diciendo de que debe ser callada y que solo el esposo debe de hablar. Momento, no es eso. Como tampoco está diciendo que no debe dar su opinión. Tampoco vamos a llegar a ese extremo. Sin discutir, sin reclamar. Si lo que discutimos está basado en el principio de lo que Dios dice, el argumento es válido. Y permítanme decirles algo. En el hogar, en el matrimonio con mi esposa, cuando decidimos unirnos, ella asumió que en yugo desigual iba a hacer esa unión. Pero cuando Dios tiene un propósito para la vida del ser humano, ni aun con la rebeldía, ni aun con la soberbia, ni aun con cualquiera de las circunstancias humanas, Dios actúa. ¿Por qué dice esto? Porque recién casados mi esposa me decía: vamos a la iglesia. Yo le decía: que te vaya bien, te voy a dejar. Y yo venía y la venía a dejar hasta ahí a la puerta, hermano. Pero mi esposa nunca trató
ni siquiera de persuadirme por fuerza o por alguna circunstancia la entrada a la iglesia. Yo me imagino que ella oraba constantemente y trataba de mostrar una conducta distinta. Y mi actitud de rebeldía era otra. Pero el propósito de Dios era que yo estuviera en la congregación. A tal punto que cuando el Señor tocó a través de su palabra mi vida, ya no hubo objeción. Y por eso Pedro nos enseñó que constituye una posibilidad, pero no la garantía. Y la actitud del hombre también es importante en la vida de su esposa. No porque sea este quien determine todas las decisiones, sino porque al escuchar el Evangelio, la actitud del ser humano tiene dos opciones en la vida: o creer en lo que nuestro Señor ha hecho, o rechazar totalmente esa situación. Yo recuerdo que mi esposa no argumentaba, no me decía, vamos, mira, que te va a gustar. No, ella no empezaba así. Como tampoco me decía, mira, tenés que ir por esto, por lo otro. Pero las actitudes ganan voluntades, y cuando esas voluntades son ganadas, entonces la posibilidad que el Señor da es la que hace efectivo el llamamiento que Él mismo hace. Porque aquí no estoy diciendo que mi esposa me trajo, es lo que Dios quiso para la vida de cada uno de los hogares. En este argumento nosotros podemos ver cómo esa actitud de la esposa tiene esa característica. Sin palabras, sin argumentos, sin discusiones, sin reclamos. Una actitud de sumisión. ¿Qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 23 al 25? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La esposa, desde el momento en que ha confiado en el Señor, es una nueva criatura. Ha renacido. Pero esta acción de sumisión no puede verse sino a la luz de la guía y el amparo del Espíritu Santo en la vida de esta sierva. Y dice, no de simiente incorruptible, sino de incorruptible. Pero nótese bien, no es porque yo decido cambiar de actitud, es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este es el elemento esencial. No solamente es mi actitud, es como la palabra de Dios impacta la vida de la persona. Es como la palabra de Dios toca nuestro ser. Y Pedro también nos dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Es superficial. Cuando nosotros vemos hacia atrás en nuestra vida, o vemos hacia lo que espera el futuro en esta tierra, podemos ver que nuestra vida es bien efímera. Únicamente aprendemos a vivir cuando ya vamos terminando nuestros años de vida. En la juventud nos dicen no hagas esto, pero es lo primero que infringimos. Y cuando ya creemos